Nunca creí ver una precuela de esta película. Aunque el origen de este personaje me intrigaba, yo no creía en la posibilidad de ver la historia de este. Pero se hizo realidad, y hace unas semanas se estrenó Wonka, película que nos contaría la historia de Willy Wonka. Ya sea que hayas visto la versión de 1971 o la versión de Johnny Depp, sabrás de qué personaje estoy hablando. Y pues la verdad te estuvo entretenida. Hoy te vengo a contar mi opinión y un pequeño resumen de Wonka. Yo sinceramente cuando llegué al cine iba a empezar a ver la película, me preocupé porque justo antes de empezar salió como un comercial o anuncio raro del cast de la película explicándote de qué iba a tratar la historia. Cuando vi esto dije, uy no, si hicieron esto ha de ser porque esta película no tiene ni pies ni cabeza. No está bien contada y tienen que dar contexto para que puedas entender la historia. Pero no, la verdad es que nada de eso. No sé por qué habrán hecho ese comercial, pero bueno. Esta película comienza de manera muy extraña. Vemos a Willy Wonka navegando en un barco hacia quién sabe dónde, pero está cantando una canción muy cool. Y pues sí te atrapa la canción, la verdad. Yo sinceramente no me esperaba que esta película fuera un musical, realmente no sabía nada de ella, pero fue una grata sorpresa porque las canciones, coreografías, están muy bien hechas, son incluso hasta graciosas. Y eso sí les voy a decir, desde el minuto 1 la película delimita que es una historia para niños, así que no te sorprenda que pasen cosas extraordinarias, pero sin sentido, porque toda la película tiene ese ritmo. Creo que fue el mejor tono que le pudieron dar, porque si bien la película de Charlie en la fábrica de chocolates también es para niños, como que la versión de Johnny Depp tiene un tono más oscuro y más turbio. Es una buena película, pero si me dieran a escoger, difícilmente la vería de nuevo. Y en esta es todo lo contrario. Te presentan a Wonka como un niño o señor, nunca supe qué era, pero te lo presentan como alguien alegre, noble, que tiene un sueño, es mago e inventor. Entonces con esto le dan pauta a las cosas extraordinarias y sin sentido que pasan en la película. Incluso siento que tiene vibes como de Peter Pan. Pero bueno, en sí lo que sabemos en la película es que Wonka hace chocolates muy ricos, pero peculiares, algunos hasta con efectos secundarios. Él viaja a una ciudad que es como la única ciudad que existe porque todos se pelean por vender chocolates en ella. Y él quiere abrir una tienda para crear su fortuna. Está muy seguro de que sus chocolates lo harán muy rico y se venderán por todos lados. Pero al momento de llegar, se apaga su mundo de fantasía y se topa con la cruda realidad. Ahí todo lo tiene que pagar. La gente no es tan buena como él piensa. Hay estafadores. Y lo más importante, hay un cartel de chocolateros quienes no permiten que nadie venda chocolates en su ciudad. La premisa de la historia es muy simple, pero la manera en la que abordan esta es muy entretenida. Las canciones aligeran mucho todo, porque más allá de que sean buenas, las combinan con coreografías divertidas y efectos especiales buenos. Y para serles completamente sincero, la actuación de Timothée Chalamet carga completamente con la película. O sea, realmente si en vez de él hubieran puesto a otro actor, esta no hubiera jalado, hubiera sido un completo desastre. No demerito las actuaciones de los demás, o sea, los malos que lo mantienen encerrado lavando ropa son muy buenos, los chocolateros también son buenos, pero creo que nada más. Los demás personajes secundarios no aportan mucho a la película, en cuanto a actuación me refiero, porque en la historia sí son relevantes. Entonces, un gran acierto y lo mejor en esta película fue Timothée Chalamet como Wonka. Te transmite esa inocencia del personaje, esa pasión que tiene por su sueño, te transporta a ese mundo mágico que él se imagina y por momentos te hace sentir que aún hay gente buena en este mundo. Realmente, él se roba completamente esta película. Continuando con la historia, Wonka, al no poder vender en un puesto ambulante, al ser atrapado por dos señores estafadores que le ofrecieron hospedaje barato y luego le sacaron una cuenta de 10,000 varos, teniendo que pagar lavando ropa como por 10 años y al ser odiado por el cártel de chocolate de la ciudad, porque hace chocolates muy buenos y que estos le pagan a la policía para que no venda ni un chocolate. Tiene que ingeniárselas para poder tener su tienda y empezar a hacer su fortuna. Allí atrapado en ese hotel, lavando ropa, conoce más gente que también cayó en esa estafa. Ellos le ayudarían a vender sus chocolates para ganar dinero y liberarse de su contrato en el que los estafaron. Y en sí, esta es toda la película. Ver cómo Wonka y sus amigos se las ingenian para poder vender chocolates. Como les digo, hay cosas que pues no tienen sentido o pueden llegar a ser muy tontas, como que a la policía el cartel les paga con chocolates, o los trucos de magia extraordinarios de Wonka, pero en sí esta es la esencia de la historia, porque algo de esto vimos en Charlie y la fábrica de chocolates. No he visto la versión de 1971, pero en la de Johnny Depp sí se vio algo parecido, aunque les digo, o turbio. Aquí estaba más relajado y se dejaba llevar más por la fantasía.
Aunque nunca supe si era precuela o no, porque según la película de Johnny Depp, su padre de Wonka era dentista y no podía comer ningún dulce y por eso hizo chocolatero y bla bla bla. Pero aún así, investigando más allá de la referencia a los Oompa Loompa de la película de 1971, no hubo como que una conexión directa. No sé cómo manejaron esto, pero como película independiente funciona de maravilla. No le reprocho nada. O bueno, sí una cosa. Porque iban contando la historia muy bien, los conflictos presentados estaban entretenidos, pero yo siento que al final se les sale de las manos. Como que quisieron meterle más acción, más suspenso, y estos temas fantasiosos los dejaron un poco de lado. Pero en general es una buena película, la verdad es que me gustó, no esperaba que fuera a ser tan entretenida. En conclusión, Wonka es una buena película. No te voy a decir que es la joya cinematográfica de la década, porque no lo es, pero como película es entretenida, te hace pasar un muy buen momento. Y en estos tiempos donde estamos en una época donde tienes que haber visto 20 películas antes para entender o disfrutar alguna, películas como Wonka saben muy bien. Si te gusta el cine, ve a verla. Realmente ya casi no hay películas como esta. No te pierdas de mucho si no la ves, pero te hace pasar un buen momento en la sala de cine. Puedes pasar un buen rato solo en el cine viéndola, o con tu familia, novia o amigos. Realmente es entretenida. Mi calificación final para Wonka es de 8. Un 8 sólido. Me gustó y una vez más, Timothée Chalamet demuestra la calidad de actor que es. Pero lo que me interesa saber es si tú ya viste esta película. ¿Qué te pareció? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para que sigamos debatiendo sobre esta increíble entrega. Y si no la has visto, cuéntame, ¿te interesa verla? ¿Te vas a esperar a que llegue el streaming para poder verla? ¿O simplemente no te llama la atención? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para seguir debatiendo de esta, digámosle, entretenida película. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.